Bienvenidos al maravilloso programa ¿Qué dice la Biblia? La resurrección de Cristo le da sentido a la fe cristiana, por encima de todas las religiones. Los restos de los grandes fundadores de las religiones, como Buda, Mahoma, Confucio, se encuentran en alguna parte del planeta. Pero en ninguna parte de esta tierra se encontrarán los restos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió, resucitó, Él vive y vivirá eternamente. La tumba vacía que dejó nuestro Señor Jesucristo es la prueba más extraordinaria en favor del cristianismo, porque nuestro Señor Jesucristo fue vencedor sobre la muerte, y lo mismo promete para todos aquellos que creen en Él. La palabra de Dios en San Juan capítulo 11, versículos 25 dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una promesa extraordinaria. El sabio Salomón hizo una declaración: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. A continuación, en este estudio sobre la muerte, vamos a contestarnos varias preguntas y respuestas que tendrán su respuesta en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y la primera pregunta: ¿quién creó al hombre y a la mujer? En Génesis capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 7, encontramos la respuesta. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios es el dador de la vida. Y en la creación encontramos que Dios impartió su vida al hombre. Les pregunto, ¿a dónde estaba Adán antes de ser creado? No existía. Existía el polvo de la tierra, pero el polvo de la tierra no era Adán. La palabra de Dios nos presenta que el polvo de la vida, más el soplo de la vida por parte de Dios, esa combinación perfecta, creada por Dios, dio como resultado un alma viviente. El hombre y la mujer no tienen un alma. El hombre y la mujer son un alma viviente. Y esto es la combinación correcta del polvo de la tierra más el soplo de vida por parte de Dios. Hoy en día hay muchas ideas muy diferentes. Algunas suenan muy bonitas, más que nada para traer consuelo a las personas. Pero vamos a guiarnos solo porque lo que dice la palabra de Dios. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, dice la palabra de Dios, y sopló en su nariz el aliento de vida, la vida de Dios. El Salmos 36, 9 dice: en ti está el manantial de la vida. Dios es un Dios de vida, y Él impartió su vida al ser humano en el momento de la maravillosa creación. Por lo tanto, ¿a qué compara Jesús la muerte? En San Juan capítulo 11, versículos 11 al 13 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. La palabra de Dios compara la muerte como estar durmiendo, como un sueño. Y la palabra de Dios también nos dice, y la pregunta la responde la palabra de Dios: ¿saben algo los muertos? Y es que el proceso de la muerte es el mismo proceso de la vida, pero a la inversa. Recordemos, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y entonces sopló en su nariz el aliento de vida. El polvo de la tierra no era Adán, el soplo de la vida no era Adán,
Fue la combinación perfecta de estos dos elementos, ¿verdad? Los elementos vitales que hay en la tierra y el soplo de vida por parte de Dios, lo que hizo de Adán un alma viviente. Por lo tanto, el proceso de la muerte es lo mismo que el proceso de la vida, pero a la inversa. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 al 6, respondiendo, ¿saben algo los que han muerto? Dice la palabra de Dios, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podría preguntarse alguna persona que nos está escuchando en este precioso programa, ¿qué dice la Biblia? Pero sabe, tengo un familiar que ha tenido contacto con su familiar. Sabe, tengo un amigo que para sentirse tranquilo busca el lugar y el momento oportuno para poder comunicarse con sus muertos. Sabe, pero la Biblia dice que hay que incluso bautizarnos por los muertos y predicarles el evangelio a los muertos. Queridos amigos, hay muchas ideas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros queremos guiarnos solo por lo que dice la Biblia. Sí, hay muchas ideas diferentes. Y el autor de todas esas ideas es el que en el mismo Edén metió la gran mentira, no moriréis. Y el enemigo de Dios, Satanás, desea que los hijos e hijas de Dios vivamos confundidos, ¿verdad? Con ideas contrarias a lo que Dios indica. Pero si nos guiamos en lo que la palabra de Dios nos presenta, encontramos que exactamente sí, todos vamos a morir. ¿Qué ocurre con el alma? El alma, recuerden que es la combinación del polvo de la tierra más el soplo de la vida. El hombre y la mujer no tienen un alma, son un alma. Y cuando muere, simple y sencillamente, esa alma viviente deja de existir. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué ocurre con el alma? Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿De dónde nace la idea de que el alma es inmortal? La primera mentira de Satanás se refería a este asunto. Dios dijo a Adán que si pecaban, morirían. Satanás replicó, no moriréis. Satanás sigue tratando de engañar respecto a la muerte y está empeñado en sostener su mentira original y puede hacerlo fácilmente porque es capaz de transformarse en ángel de luz. El apóstol Pablo nos lo dice en 2 Corintios 11:14, que Satanás es capaz de transformarse en ángel de luz con tal de engañar a las personas, a dudar y a confiar de Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. Y es que, querido amigo que estás estudiando la palabra de Dios, querida amiga, querido hermano, ¿qué sentido tendría la fe cristiana si no hubiese resurrección de muertos? Y si tuviésemos una creencia contraria sobre la muerte a lo que enseña la palabra de Dios, nuestra fe sería vana. Y el enemigo quiere eso, que no tengamos una fe viva en el Dios Todopoderoso. El hombre fue creado con inmortalidad condicional. Dios dijo, al colocarnos en el huerto del Edén, de todos los árboles podréis comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comáis, moriréis. Por eso el profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Fuimos creados con inmortalidad condicional. Desafortunadamente, por las decisiones equivocadas de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, esa inmortalidad condicional la perdimos. Y todos somos mortales. ¿En qué momento recibiremos la inmortalidad? En 1 Corintios 15, 52 al 53 dice que será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad. Fuimos creados
con inmortalidad condicional que se perdió por causa de la desobediencia. La paga del pecado es muerte. La palabra de Dios nos presenta, y más adelante lo estudiaremos sin duda alguna, que habrá dos tipos de resurrección. Pero en la primera resurrección, todos aquellos hombres y mujeres que colocaron su fe en Cristo, en aquel Cristo que vivió, murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, tendremos lo que Él tiene, vida eterna. Nos dará su vida. Por lo tanto, nosotros debemos creer en eso, tener presente que la muerte es el proceso contrario de la vida. Simple y sencillamente, cuando uno muere, uno está como descansando, durmiendo. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el espíritu, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, no debemos consultar a los muertos. No debemos creer que hay personas, que hay familiares que andan penando, que fueron muy malos y se fueron al purgatorio, o están pagando sus penas y que en algún momento van a salir de ese lugar para estar en otro mejor lugar. Incluso hay muchos cristianos que cuando una persona muere, cuando un familiar muere, dicen, ya se lo llevó Diosito. ¿A dónde se lo llevó? Recuerden que el proceso de la muerte es el mismo proceso de la vida. Separación del elemento tierra con el soplo de la vida que es Dios. ¿Debemos consultar a los muertos? En Deuteronomio 18, 10 y 12, en Isaías 8, 19 y 20, dice la palabra de Dios, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y escuchen bien, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Los demonios, la tercera parte de los ángeles que Satanás se trajo del cielo y que logró engañar con sus astucias, son capaces de transfigurarse, y son muchos de los fenómenos aparentemente inexplicables o sorprendentes. La palabra de Dios nos dice que son espíritus de demonios que hacen señales. En Apocalipsis 16, 14 lo podemos ver. Por eso se nos invita a no creer a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dios en la Biblia condena terminantemente cualquier práctica ocultista o espiritista, porque quien practica esto, de alguna manera, simple y sencillamente es un instrumento de Satanás, como lo fue la serpiente en el Edén, que se dejó usar como instrumento para que el enemigo de Dios pudiese a través de ella hablar en contra de lo que Dios había indicado en su palabra. La doctrina de la resurrección es clave y le da sentido a nuestra fe. Y vale la pena tomar en cuenta, queridos hermanos, que de todas las creencias, no es que esta sea la más importante, pero esta es la que es un parteaguas entre que todo lo que creemos y que hemos estado estudiando en la palabra de Dios es cierto o falso. Es lo que le da sentido a la fe. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si no hubiese resurrección, si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe es vana. ¿Por qué? Porque si lo que enseña la palabra de Dios sobre la muerte no es cierto, entonces no tiene caso que haya un juicio. Si la persona cuando muere ya está pagando sus penas y si fue bueno ya está en el cielo. En realidad esta doctrina es el parteaguas de la fe cristiana. Y es precisamente que es a través de esta doctrina donde el enemigo de Dios busca confundir a las mentes e incluso los escogidos corren el serio peligro de ser engañados al final de los tiempos. Dice la escritora Elena G. de White que será a través de esta doctrina donde el enemigo concentrará todos sus esfuerzos para desviar la fe del pueblo de Dios del verdadero Dios. Debemos de ser cuidadosos con esas prácticas peligrosas, porque nos pueden llevar a la apostasía, a darle la espalda a Dios, a dejar de confiar en Dios. En la palabra de Dios continuamos viendo las respuestas a las preguntas sobre la muerte. Saben que todas las civilizaciones han tenido sus ideas diferentes.
Los egipcios pensaban que cuando una persona moría, su espíritu se volvía un espíritu viajero y de vez en cuando venía a donde estaba su tumba, ¿verdad? Para poder tener contacto nuevamente con quien había sido en vida. Los persas no enterraban a sus muertos, los persas los llevaban a los lugares más altos y ahí encendían unas antorchas durante mucho tiempo, mostrando que la vida existía y seguía después de la muerte. Los griegos tenían la idea de que cuando una persona moría, su alma salía, ¿verdad? Y entonces se iba a un lugar especial. Nuestros mismos ancestros aquí en México, aztecas, toltecas, mayas, tenían ideas y conceptos diferentes sobre la muerte. Incluso algunas de estas etnias de nuestros ancestros, lo que hacían cuando una persona moría era enterrarlo con mucho alimento, con su mascota preferida, ¿verdad? Con ropa suficiente, porque tenían la idea de que en algún momento el muerto lo iba a necesitar. Pero ¿saben? Es mejor confiar en lo que dice la palabra de Dios, porque nos libramos de muchos tormentos permanentes. Por eso, después de haber comprendido este estudio bíblico, te propongo hacer lo siguiente. Consolarme con la esperanza de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Querido amigo, hay que creer en Jesús. Hay que creer que Jesús nos resucitará. Yo soy la resurrección y la vida, dijo él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aférrate a esta promesa. Esta es una convicción que nos da vida y que le da sentido a nuestra fe cristiana. Hay que perseverar hasta alcanzar la inmortalidad que Dios nos dará, gracias a los méritos de Jesús. En Romanos 2:7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Una llamada cambió todo. La abuela había muerto. Mientras el joven viajaba en dirección a casa, él iba muy pensativo. Y él pudo haber pensado por qué, pero al contrario agradeció a Dios por haber tenido a su abuela, que era como su madre. Cuando al fin llegó, los familiares le pidieron, como muchas veces se acostumbra, a ver el féretro, pero él no quiso. Hasta llegar al sepulcro tampoco quiso ver el rostro por última vez. Él propuso en su corazón lo siguiente: me voy a preparar y proponer a mantenerme fiel a Dios para poder ver a mi abuela cuando Cristo venga. Y esa será mi meta, verla de nuevo cara a cara, junto con Jesús. La tristeza y la muerte no pueden nublar en nuestra vida la maravillosa esperanza que Jesús nos dejó como promesa de vida eterna. Recuerda, querido amigo, querida amiga, la muerte se compara a un sueño. Así como después de un arduo día de trabajo viene el sueño reparador, después de una larga vida y llena de trabajos, Dios concede un merecido sueño de descanso. La muerte no es el fin de todos. La despedida al ser querido que parte no es definitiva, es simplemente un hasta luego. En la Biblia, en muchos lugares, se habla de la esperanza bendita de la resurrección. Muchos pasajes como Isaías 26, 19, Segunda de Tesalonicenses 4, 16, San Juan capítulo 6, versículo 40, se nos presenta que el Señor
es un Dios poderoso creador que ha de transformar y de resucitar a los muertos. Al resucitar se poseerá un nuevo cuerpo, una nueva mente, una nueva personalidad. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. No habrá más muerte como todas las otras desgracias producidas por el pecado. Dios eliminará la muerte para siempre. Al reunirnos con nuestros seres amados, lo haremos con la plena seguridad de que nunca más se dirá adiós y que jamás habrá separación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas maravillosas esperanzas deben fortalecer nuestra fe en las seguras promesas de Dios. Cuando muere un ser querido, hay tristeza y uno no quisiera despedirse. De paso, querido amigo, los pasos al cementerio son siempre lentos. Nunca se ha visto un cortejo fúnebre corriendo para llegar al cementerio. Tampoco una carroza yendo a 100 kilómetros por hora si es que va un cortejo detrás de ella. Los pasos al cementerio son lentos. Y no porque no querramos despedirnos del ser querido solamente. Los pasos al cementerio son lentos porque no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir. La muerte es un misterio y es un extraño enemigo en nuestro medio. Pero gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, aunque la paga del pecado es la muerte, dio su vida en la cruz del Calvario, murió, resucitó. Jesús vive y su vida eterna, promete concedérsela a todos aquellos que crean en Él. ¿Estarás dispuesto a creer en estas promesas maravillosas y a colocar tu vida en las manos de Dios creyendo lo que la palabra de Dios dice? Aférrate a las promesas de Dios y sin duda alguna tu fe tendrá sentido en esta vida. Que Dios te bendiga.